Buen día, banda. En el video de hoy les mostraré un producto que siempre me ha parecido bastante interesante y que justamente en estos días al fin pude hacerme de una. ¿De qué hablo? Pues de una impresora 3D, concretamente esta Halot One de Creality. Y pues para quien no las conozca, las impresoras 3D son máquinas capaces de imprimir figuras a partir de un diseño 3D. Es algo fascinante, ya que es como si pudiéramos por fin crear objetos de la nada. En este caso, esta impresora utiliza resina como material y nos promete un acabado de altísima calidad. Pero bueno, no me enrollo más y comencemos con su desempaquetado. Y los accesorios que nos incluyen es un repuesto del FEP, un cable de alimentación, una espátula metálica, una USB de 16 GB, varios filtros pues para filtrar la resina, una brocha, un manual y unas llaves Allen. En general, la impresora, como pueden ver, viene muy bien protegida y embalada. Y en esta parte viene también lo que sería la base o soporte donde se sostendrían las piezas, y realmente eso es todo lo que nos incluye. Entonces, una vez hemos visto que tiene, vamos a ponerla en marcha. Lo primero que haremos será calibrar. Realmente es un proceso muy sencillo e importante para empezar a imprimir. Entonces para esto tocará quitar el tanque donde va la resina, colocamos la base o soporte y la enchufamos a la corriente eléctrica. Ahora, para calibrar bien esto y no dañar la pantalla, se recomienda utilizar una hoja de papel. Por ahí he visto que otras impresoras te incluyen una hoja para calibrar, pero no es el caso de esta Halot One. Así que tocará utilizar una hoja común, esas de tamaño carta, y iremos tirando. Pero antes de que se me olvide, he quitado el filtro protector de la pantalla. Y para calibrar tan solo basta poner la hoja de papel, tomar la llave Allen, creo que es la más grande de todas, y aflojar todo el soporte y listo. La máquina ya hará el resto una vez elijamos la opción de nivelar en el panel de configuración. Una vez nivelado, tan solo basta con fijar muy bien el soporte y ya sería todo. Ya tendríamos la máquina lista para funcionar. Entonces volvemos a poner el tanque de resina y ya estaríamos listos para comenzar a realizar nuestra primera impresión. Entonces ahora toca ir por la materia prima de esta impresora, la resina 3D, y añadirla al tanque.
Para pasar los archivos a la impresora tenemos dos opciones: utilizar el Wi-Fi o la memoria USB. Yo opté por la última opción. Y para las figuras 3D realmente tenemos la gran ventaja de que podemos utilizar cualquier modelo 3D en formato STL. Y existe una gran comunidad detrás que comparte sus trabajos para que tú puedas imprimirlos. Así sea lo más absurdo que te imagines, lo más seguro es que estará ahí, como este Pikachu mamadísimo hijo de su pero claro. No solo basta con tener el archivo 3D STL, sino que también tenemos que adaptarlo para imprimirlo. Si eres novato como yo, te recomiendo utilizar el programa de Creality llamado HaloBox, el cual te permitirá mover, escalar e incluir los soportes en la pieza de forma muy sencilla. Una vez en el USB, ahora sí vamos a imprimir. Imprimir es tan sencillo como si utilizaras una impresora normal. Y por ejemplo aquí tan solo basta irnos a archivos y elegimos el modelo. Aquí la impresora nos dará un breve resumen del diseño y el tiempo aproximado que tardará en imprimirse, en este caso 2 horas y 49 minutos, así que a esperar. Y una vez tenemos la figura impresa, ahora toca quizá lo más tedioso de todo este proceso, que sería postprocesar la pieza. Para esto yo me preparé con 2 recipientes, los cuales llené de alcohol isopropílico y que es donde limpiaremos la pieza para quitar ese exceso de resina. Durante todo este proceso es altamente recomendable que utilices guantes y una mascarilla, porque vamos, la resina no es muy amigable que digamos y aparte del olor que genera, es tóxica. Así que tenemos que ser bastante limpios y cuidadosos durante todo este proceso. El primer recipiente lo utilizaré para limpiar la pieza como tal y posteriormente lo pasaré al segundo recipiente simplemente para enjuagar y eliminar cualquier excedente que pudo haber quedado. Una vez limpias las piezas, lo que sigue es simplemente quitar los soportes. Aquí me ayudé de unos alicates para realizar cortes un poco más precisos. Una vez los hemos quitado por completo, ahora sí vamos al último paso: curar la pieza para que se solidifique completamente, deje de ser tóxica y podamos manipularla con normalidad. Aquí se puede utilizar alguna máquina de curado por rayos UV o bien la opción económica, los rayos del sol. Y aprovechando, también me puse a imprimir varias piezas más. Aunque antes de mostrarles todo lo que imprimí, también me gustaría mostrarles cómo es el tema de la limpieza, ya que sí, como les había dicho, debemos ser bastante pulcros a la hora de manejar todo esto o se convertirá en un completo desmadre. Y ya les aviso, necesitarán un montón de rollo de papel. Yo utilicé de cocina ya que me parece más resistente y alcohol isopropílico en spray para limpiar todas las piezas de resina. Pero obviamente como la resina vale tanto como la sangre de unicornio, no vamos a desperdiciarla y nos conviene volverla a guardar para reutilizarla después. Aquí lo que recomiendan es filtrarla y guardarla en otro bote apartado de la resina nueva, ya que si la revuelves con la nueva, puedes contaminarla y perdería su calidad. Ahora con la limpieza del FEP sí debemos tener bastante cuidado, ya que podríamos dañarlo muy fácilmente. Ya que si dejamos alguna marca muy contundente, esta se verá en nuestra impresión final y tendremos que cambiar todo el FEP. Y bueno, una vez hemos limpiado la base, el tanque y de pasada la pantalla LCD, ya podemos armar todo en su lugar y guardar la impresora 3D. Por último, no hay que olvidarse de limpiar toda la herramienta que tuvo contacto con la resina. Igual, alcohol isopropílico y tallar bien con una servilleta y ya estaría. Y para tirar todo esto, la recomendación es que guardemos todo en una bolsa por separado y de preferencia tirarlo en algún contenedor de residuos tóxicos, ya que la resina es sumamente dañina para el medio ambiente. Y ahora sí, dejémonos de tanto bla 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 y vamos con las piezas. El primero obviamente es el Pikachu mamadísimo. Realmente creo que para ser de mis primeras piezas no quedó nada mal. Se pueden ver todos los detalles sin problema alguno y joder, está mamadísimo el hijo de su...
Aunque realmente mi primera pieza que imprimí fue esta bastante sencilla, un simple tornillo. Y una de las que tenía más ganas de imprimir era este soporte para audífonos, el cual está inspirado en el Puck de NZXT. Otra pieza fue esta, que no es para guardar mini refrescos ni nada de eso, sino que es para las baterías AA. Pero si creías que el Pikachu mamadísimo era todo, pues no, ya que también imprimí una mini de Bulbasaur mamado. Aquí lo realmente interesante es el nivel de detalle que tiene, a pesar de ser una figura de apenas 2.5 centímetros. Pero si de nivel de detalle queremos hablar, realmente mi pieza favorita fue esta, un mini de un dragón, el cual creo yo tiene un nivel de detalle brutal para ser tan pequeño. Si te fijas bien se pueden ver los detalles de la piel y las uñas. Y bueno chicos, esto sería realmente todo por este video. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo haciéndolo. Abajo en la descripción les dejaré los archivos 3D de todas estas piezas 3D que imprimí por si les interesa alguna, y el enlace a esta impresora Hallot One por si desean saber más de ella. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Adiós.